maestras y maestros, bienvenidos nuevamente a este espacio que está hecho único y exclusivamente para todos ustedes, esperando que el material que aquí les proporcionamos, bueno, pues les sirva para el proceso de formación o de evaluación horizontal y sea, maestras y maestros, un espacio en el que todos aprendamos, en el que todos compartamos. Y esa es la idea más que nada, ser maestros empáticos, maestros que compartimos. ¿Para qué? Pues para facilitarnos un poquito este quehacer educativo, para compartir nuevas ideas, para compartir experiencias, para compartir estrategias, etcétera. Y en este caso, maestras y maestros, les proporcionamos el formulario, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Está compuesto, maestras y maestros, por 31 preguntas. La primera nos dice a quién corresponde la atención a la diversidad, qué factores deben ajustarse para que haya pertinencia en la educación, por qué es importante la educación inclusiva. Viene un texto de reflexión, maestras y maestros, que habla también referente a lo que es la educación inclusiva. También les proporcionamos un video que ya habíamos subido anteriormente, que nos habla precisamente de la educación inclusiva. Este ya es un resumen muy puntualizado. Luego viene otra pregunta: ¿por qué la educación es un bien común y un derecho humano fundamental? ¿Qué condiciones deben darse para que el derecho a una educación de calidad sea garantizado? ¿Qué significa la no discriminación en educación? ¿A qué se refiere para avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos? ¿Qué se requiere, maestras y maestros? Es muy importante determinar los requerimientos, los principios, la visión de la nueva escuela mexicana, y una parte fundamental o medular precisamente pues es la educación inclusiva. ¿Qué implica la calidad de la educación desde la perspectiva de la inclusión? ¿Qué significa la equidad en la educación? Aquí en este formulario, es un formulario que nos puntualiza diferentes conceptos y nos permite o nos da la oportunidad de diferenciarlos o ver hasta qué punto pudieran tener algo en común. Nuevamente aparece aquí un texto en el que, pues sí, es muy importante leerlo para puntualizar nuevas concepciones de la educación inclusiva. ¿Qué implica la inclusión? Eso es muy importante, no nada más definir qué es la inclusión, sino qué implica en nuestros quehaceres educativos, qué implica para cambiar de estrategias, qué implica para que haya un acceso a la educación, cómo debe de darse, qué pasa en escuelas donde hay inclusión, y también es muy importante aquí reflexionar donde no las hay. ¿Qué significa la presencia? ¿A qué se refiere cuando hablamos de participación? ¿A qué se refiere cuando hablamos de logros? Eso también es muy importante. Vamos a ver ahí cómo la inclusión está incrustada en todos estos términos, en el término de los logros también. Porque la inclusión así entendida supone un paso hacia adelante respecto del movimiento de la integración. También ahí vamos a ver, maestras y maestros, a qué se refiere la integración, cómo se diferencia la integración de la inclusión. Y eso también viene en el video anterior. ¿Cuál es el foco de atención en la inclusión? ¿Cuál es el elemento clave de la inclusión? ¿Se fijan? Estamos desmenuzando el término de inclusión como tal, pero también el término de inclusión contextualizado en la educación. ¿A qué se refiere cuando se habla de avanzar hacia diseños universales? ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan las escuelas y los docentes en esta actualidad? No nada más ahora es la educación a distancia, sino que vienen nuevas propuestas con la nueva escuela mexicana, y el maestro es una parte medular, es una parte esencial en el quehacer educativo. Es el que está con el niño, el que interactúa, el que le propicia esos ambientes de aprendizaje. Entonces es muy importante, y el reto ahora con
con la educación a distancia, con el nuevo con el regreso a clases. La inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos. Ahí hay que definir. ¿Por qué se menciona que cada niño es único e irrepetible en el contexto de la inclusión? Y eso es muy importante. ¿Por qué hablamos de inclusión en educación? ¿Cuál es una de las tendencias más fuertes de la nueva economía? ¿Cómo es una escuela inclusiva? Fíjense, partimos del qué es una educación inclusiva, sus principios, y aquí ya vemos cómo es una escuela inclusiva. ¿Por qué se menciona que existe una relación dialéctica entre educación inclusiva y social? ¿En qué consiste la exclusión social? Acordémonos que todo tiene un sentido opuesto, y en este caso es la exclusión. ¿Por qué se dice que la inclusión social pasa necesariamente, aunque no solo, por una mayor inclusión en la educación, por una mayor inclusión en la educación? Y viene por aquí pues una notita curiosa que también no deja de ser muy relevante. ¿Quiénes presentan, maestras y maestros? ¿Quiénes presentan mayores índices de repetición y deserción en nuestras escuelas? Y tienen inferiores resultados del aprendizaje. Aquí es muy importante definir todas aquellas barreras, ¿verdad?, que obstaculizan que haya un aprendizaje significativo, que haya un acceso, que haya una permanencia de los alumnos en nuestras escuelas. ¿Por qué algunas etnias o de familias migrantes y muchos estudiantes no reciben un trato acorde a la dignidad humana? Entonces, la inclusión precisamente se trata de abrir esos espacios, de atender precisamente ese principio de universalidad de la educación. Todos tienen derecho a una educación de calidad, pero también de excelencia. Aquí el estándar sube de calidad a excelencia. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? Y una serie de preguntas, maestras y maestros, que nos van a servir. Nos van a servir para autoevaluarnos, para identificar no solamente lo que sabemos, sino también lo que hemos hecho en nuestras aulas, si hemos tenido ya en nuestras aulas una educación inclusiva, una educación donde cada uno de nuestros alumnos es único y es irrepetible. Entonces les dejamos este formulario, maestras y maestros, esperamos contar con tu apoyo para seguir proporcionándote todo este material. No olvides darnos like, dar clic en la campanita de notificaciones y lo que es más importante, maestras y maestros, que te suscribas para que recibas todo este material de manera gratuita. Bye, bye.